Hola, estás escuchando a Mormones Libres, un nuevo podcast donde la gente común y corriente puede contar sus experiencias que han tenido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por escuchar o ver este video hoy, y si quieres saber más, visítenos en nuestra página mormoneslibres.com y también en nuestra página de Facebook Mormones Libres. Gracias y disfrutan. Hola y bienvenidos a Mormones Libres. Aquí estoy con Manuel, que es de Utah. Nos está llamando desde Utah. Y él tiene el privilegio de ser el primer guest, el primer visitante de Mormones Libres. Porque esto Hola, es el primer Ryan. capítulo. Hola. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti por estar dispuesto a hablar Por hoy. supuesto. Para empezar, perdón, sí. como esto es el primer capítulo del podcast, quería dar una pequeña explicación de qué va. Este podcast es para dar voz a la persona común y corriente de Latinoamérica o de España, o cualquier persona realmente que hable español, que tengan una oportunidad de contar su historia y sus experiencias a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, los mormones, como lo llaman. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para empezar, ¿qué tal, Manuel? Cuéntanos cómo conociste por primera vez la iglesia. Sí, cómo no. Yo fui a la iglesia mientras iba a visitar a mi prima, ¿sabes? Cuando yo era chico. Mi mamá siempre fue muy religiosa. A mi papá nunca le importó mucho la religión. Él dice que cree en Dios y eso, pero nunca fue. Pero mi mamá era muy, muy religiosa. Ella... Católica. Bueno, fuimos católicos por un tiempo. Ella se enganchó mucho con los evangélicos, que en esa época en Argentina se estaban abriendo iglesias evangélicas por todos lados. La gente abría iglesias en el frente de su casa, abrían la puerta y ahí había una iglesia. Estaba en todos lados. Vino una iglesia de Brasil, creo que se llamaba Pare de Sufrir. Más o menos, ¿en qué año fue esto? Eso fue cuando yo era chico, o sea, debe haber sido en los finales de o mediados de los 80. Sí, y estaban por todas partes, la iglesia evangélica estaban por todas partes. Mi mamá empezó con eso, pero al final terminó en la iglesia adventista del séptimo día. Ahí ella se bautizó, les rogó que la bautizaran porque a ella le gustaba mucho, pero decía, no, tiene que estudiar más, señora. Y ella estuvo mucho tiempo ahí. Yo fui con ella, pero no me gustó porque yo era chico, ya habré tenido unos menos de 10 años por ahí. Y los hijos del pastor eran muy malos conmigo. Como yo era el nuevo, no me trataban bien, así que no me gustó. Y yo iba mucho a la casa de mi prima, y ella era miembro de la iglesia. Entonces yo cuando iba me quedaba ahí una semana, y si estaba ahí el domingo me llevaban a la iglesia. Y era un poco, honestamente, era un poco incómodo porque era algo nuevo para mí, con mucha gente que yo no conocía. Pero como era mi prima, y yo a ella la quería mucho, o sea, ella es como una hermana para mí. Y yo iba mucho entonces a su iglesia, y hasta que un día yo fui y estaban los misioneros en la casa de ella. Y yo empecé a hablar con ellos, y me gustó mucho el que ellos eran estadounidenses, no americanos. El primero americano que conocí en mi vida, estadounidense, perdón. Y eran graciosos, eran jóvenes, eran chistosos. ¿Cuántos años tenías? Yo en esa época debo haber tenido unos 11 años. 11 años. Sí, y entonces ellos preguntaron si yo estaba interesado en la iglesia, y le dije, sí, cómo no. Le digo, si mi prima está en esto, debe ser algo bueno. Entonces me mandaron los misioneros a mi casa, y yo escuché las charlas. En realidad debo tener 12 años, porque yo me bauticé enseguida casi, como en las 2-3 semanas. Y mi papá no quería, decir, ¿por qué no esperás ser más grande, más responsable? Mi mamá no le importaba mucho. Con tal que yo fuera a alguna iglesia, ella estaba bien. ¿Te acuerdas si buscaron los misioneros un permiso específico de tus padres o era solo verbal? Tienen que haber firmado algo, porque yo era tan chico. Sí. Ahora, como cuando fui misionero, supe que no, los padres tienen que dar autorización, pero me acuerdo que mi papá no estaba muy entusiasmado.
Pero algún permiso tienen que haber dado, o sea, ellos Sí. fueron al bautismo y todo eso. No le importaba tanto para decir que no. No, mi papá dijo que esperara. Y cuando le dije a los misioneros que quería esperar, me dijeron, bueno, ¿qué tal si esperamos una semana más? Y yo dije, buenísimo. Y se dio, Bueno. se dio. Yo creo que para mi papá era más difícil tratar de convencerme de que no lo hiciera que dejarme hacer lo que quisiera. Ya. Como padre uno sabe, no es más fácil, hacer lo que quiera. Y sí, me bauticé, fui un investigador de oro, como se dice en la misión. Yo los buscaba, los misioneros. Iba a la casa y mi papá decía, los misioneros, los mormones vinieron y no estaba. Y yo como la tercera vez salí corriendo a buscarlos. Y los encontré ahí en una gomería, de una bicicletería, arreglando la bicicleta y ahí ya empezamos las charlas. Y en la iglesia a mí me gustó mucho porque los chicos en la iglesia no eran como los de la iglesia adventista, eran muy buenos chicos. A mí me aceptaron y me trataron muy, muy bien. De hecho, después de bautizarme, antes de ir a la iglesia, tuvieron un campamento, creo que era como miércoles, jueves, viernes, algo así, y me invitaron. Así que fue una buena experiencia. Imagínate, estás en un grupo nuevo y enseguida vas a una actividad de 3 días, ya éramos todos amigos. Ya te aceptan como que siempre estuvieras ahí. Claro. Me imagino que la iglesia es grande ahí. ¿Era grande en el barrio donde te bautizaste? Ese barrio era grande, pero ten en cuenta que no había muchos barrios. O sea, venía gente de los alrededores. Mi barrio se llamaba San Vicente. En esa época se llamaba San Vicente. Y abarcaba... acá en Estados Unidos, por ejemplo, uno dice ciudad. Y una ciudad tiene, qué sé yo, 10.000 habitantes. Son muy chiquitas, ¿no? Una ciudad de Estados Unidos sería como un barrio de Argentina, ¿no? Y entonces es el barrio como el barrio grande y los barrios satélites alrededor, que son los barrios más chiquitos. Uh-huh. Yo vivía en realidad en un barrio que se llamaba Mueller, pero barrio Mueller estaba al lado de San Vicente, entonces yo era parte de eso. Y como todos esos barrios abarcaban la capilla esa, iba mucha gente. Yo creo que iban más de 100 todos los domingos. Ya. Y cuando se empezó a dividir, ahí fue que la asistencia decayó porque nunca realmente subió la membresía. Éramos 3 barrios, pero era en realidad el barrio original dividido en 3. No me digas. Entonces estaban dividiendo a lo mejor sin hacer falta. Claro. Para hablar de crecimiento, me imagino, no sé. Ya. Entonces, tuviste más o menos 12 años, cogiste el sacerdocio, me imagino. Sí, a poco tiempo. Con el, ¿cómo se llama? El arónico. Repartiendo la Santa Cena, eso. Sí, eso sería que el... diácono. Diácono, sí, me hicieron diácono. Ya, eso. ¿Y estabas intentando convertir a tus padres o...? No, ellos ¿sabes por que su lado, tú por tu lado? Sí, yo no quería en realidad que mi familia fuera a la iglesia. Yo no entendía bien el concepto de que era la única iglesia verdadera y todo eso, ¿no? Ya. Yo era un chico, ese era mi grupo. Yo había encontrado mi grupo social y era mío. Yo no quería que mi familia fuera. Y de hecho no fueron por mucho tiempo. Los misioneros insistían, ¿viste? Ellos trataban de que se bautizaran, pero no quisieron. ¿Nunca se bautizaron o sí bautizaron con el tiempo? Sí, se bautizaron más adelante. Mi mamá siempre decía, yo me voy a bautizar cuando deje de fumar. Y cuando yo tenía unos 16 años, unos 4 años después, ella fue al médico para hacerse un chequeo y le encontraron algo en el pulmón. Entonces ella empezó a hacerse más estudios y pensaron que era cáncer. No era cáncer, pero pensaron que era cáncer. Entonces eso la asustó tanto a ella que dejó de fumar. Y como ella prometió que cuando se dejara de fumar se iba a bautizar en la iglesia, entonces se bautizó. Ya. Y más que nada porque la mamá de mi prima, o sea, mi tía, medio como que le insistía también, ¿no? Y una señora en el trabajo. Entonces ella dijo, bueno, está bien, voy, total. Mi hijo está ahí. Se bautizó mi mamá y mi hermano más chico, los bauticé yo. Pero antes que ellos se bautizó mi hermano del medio. Así que nos bautizamos todos excepto mi papá. Uh-huh. ¿Y tu padre nunca se bautizó? No. Dijiste antes de que por lo menos en el principio para ti no era tanto como la iglesia verdadera, era más bien
tus amigos. ¿Había un momento cuando eso cambió y realmente tenías un testimonio de que era la iglesia la única verdadera? No, bueno, es lo que te enseñan, ¿viste? Te dicen la iglesia verdadera y yo como ya estaba ahí, era mi equipo, Sí. yo lo defendía, ¿viste? Pero un testimonio, yo creo que no. Yo intenté, o sea, yo leí el libro de Mormón. Uh-huh. Antes de la misión nunca leí Doctrina y Convenio, pero leí el libro de Mormón. Iba siempre a la conferencia, ¿viste? Allá las conferencias generales había que ir a la capilla, porque no se daba en la televisión. Entonces iba a eso, ¿viste? Yo iba a todas las reuniones, era muy responsable. Fui presidente de los quórums donde estuve, tampoco éramos mucho, pero era como la elección natural. Pero no estabas como predicando el evangelio a tus compañeros de clase. No, a mí me daba como vergüenza molestar. Sí. Y cuando decía, alguien me preguntó una vez, no sé por qué, yo creo que tenía un libro, estaba haciendo un libro de seminario o algo en la escuela y me preguntaron, yo dije, es de mi clase de seminario. Y para mí tan natural, clase de seminario, dije, sos seminarista, te vas a hacer cura. Yo, no, no, nada que ver. Pero sí, no me gustaba mucho hablar de eso, a menos que me preguntaran. Muy bien. Yo tenía mucha vergüenza del evangelio. Yo creo que eso es común, especialmente para personas que nacen en la iglesia. Y yo sé que para mí, no sé si tenía vergüenza, pero como tú, a mí no me gustaba hablar de la iglesia con mis amigos no miembros. Era como una molestia Claro. para mí y era solo más fácil no hablar de la iglesia. Uh-huh. Era demasiado difícil. Y tampoco sabía mucho. ¿Sabes lo que yo empecé a hacer? Es que llevaba conmigo una tarjetita de los artículos de fe y si alguien me preguntaba en qué creíamos, yo sacaba eso. Bueno. Que ni siquiera representa mucho lo que creemos, o sea, pero que, claro, porque si no, ¿qué digo? Los mormones no fuman, no toman café. Sí. Realmente no sabía de qué hablar. Y en Argentina, uh-huh. Bueno, aquí en Estados Unidos, tú sabes porque vives aquí ahora, sí. Hay mucha enseñanza entre los jóvenes aquí en Estados Unidos en cuanto a salir con chicas, no que lo miren 100%, pero siempre están intentando que no salgan hasta los 16 años, que no tengan novia hasta eso. Uh-huh. ¿Hay esa cultura ahí en Argentina, en la iglesia también? Sí, se enseña eso. Se enseña lo mismo. Y yo, déjame pensar. ¿Sabes qué? En el tema cultural, la iglesia en Argentina, obviamente es diferente, ¿no? Pero lo que yo noté es que la iglesia en otros países, y yo solamente la conozco la iglesia en Argentina y en Chile, que es donde serví mi misión, pero acá en Estados Unidos conocí gente de todas partes, ¿no? Más que nada de México, y yo noto que en esas tres culturas al menos, y tal vez era más fuerte en Chile, me parece a mí, que es como que al no ser de Utah, los mormones intentan más encajar en el molde mormón de Utah. Es como que tratan muy, 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 muy duro, muy fuerte. Y ahí en Chile, por ejemplo, había tiendas, me acuerdo, tiendas donde uno podía comprar libros y cosas de la iglesia. Eso en ningún otro lado, aparte de Utah, creo yo. En Chile tenían un coro, que creo que se llama el coro de Cumor, algo así. Pero era un coro que a ese coro lo ayudaba un músico acá de Estados Unidos. Ay, no me puedo acordar. Tenía un disco que se llamaba Greater Than Us All. ¿Te acordás? No sé. No, ok. No Eso lo escuchaba mucho en la misión. Pero Kenneth Cope. Kenneth Cope. Ese. Sí. Y, o sea, en Chile tenían todo eso, ¿no? Yo creo que allá en Chile empezó uno de los primeros blogs de la iglesia. O sea, eso tenían ellos. Pero es como que tratan mucho de ser, encajar en el molde de Utah. Y en Argentina no era tanto así, pero todos querían ser ultramormones, ¿no? Los que se lo toman en serio. Yo puedo testificar de eso también. Yo he vivido por todos Estados Unidos y nunca he vivido en Utah. Y he vivido en algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Y estoy de acuerdo de que fuera de Utah, yo creo que por parte es porque como no estás rodeado de mormones,
te sientes un poco como que tienes que esforzarte un poco más para poder cumplir y no Ujú. caerse en Claro. las tentaciones, quizás algo así es. Ujú. Entonces, muy bien. Entonces, has dicho que has servido la misión. ¿Eso Sí, fue algo que siempre querías hacer desde el primer día o tenías que convencerte? no, sí, o sea, no del primer día, pero ya yendo a los hombres jóvenes, a seminarios, más que nada seminario, que eso a los 14, ¿no? Sí, 14 años. A Ujú. ellos me empezaron a enseñar mucho de eso. Yo a mi maestra de seminario también la quise mucho. La tuve la misma maestra por 4 años y ella era una señora muy buena, nos trataba como si fuéramos hijos de ella, qué sé yo, ¿no? Y, y entonces yo como quería hacerla orgullosa a ella. Ella era mi mamá en la iglesia. Y entonces yo más que nada fui por gente como ella, por mi prima. Sí. Pensé que por mi mamá, pensé que mi mamá quería que yo fuera a la iglesia. Y hablando de eso hace poco, ella me dijo, no, yo te dije que vaya porque vos querías ir a la iglesia. ¿Y tu Pero padre decía algo en no, esa época o él solo no se metía? a esa altura ya él ya no se metía mucho. No. Una vez que yo ya entré y mi mamá entró, él no. Es como que no quería hablar del tema por la duda que lo quisiéramos convertir, porque al pobre le deben haber dado las charlas como 80 veces. Ya lo teníamos harto. Pero sí, Ya, yo a la misión fui, mandé los papeles justo antes de los 19 y me sí. llegó, a ver, mi cumpleaños en septiembre y yo me fui a la misión en enero, febrero, por ahí, enero, febrero. ¿Y dónde fue el centro de capacitación que fuiste? Yo estaba en Argentina, me mandaron a Santiago de Chile. ¿Hay un centro ahí de capacitación? Ujú. Ah, vale. Hay un centro, hay varios centros. Mira, en Chile ese centro de capacitación sirve para Chile y para Uruguay. No, pero, perdón, para Bolivia. Mm. Creo que es para esos dos países nomás. Y como yo estaba yendo a Chile, me mandaron al de Chile. Y de ahí ya me mandaron al sur. Yo estuve en el sur de todo, ahí en Osorno. Mm. Pero fue en el MTC o en el CCM que yo realmente empecé a pensar, porque, mira, yo cuando llegué al CCM fui del primer grupo que llegó. Éramos como de los 30 y tanto que había en ese grupo. eh, Creo que habíamos como 5 el primer día. Y nos dieron una lección y en esa lección enseñaron que nosotros teníamos que enseñar con autoridad, como que nosotros sabíamos realmente que estas cosas eran verdaderas. Y ahí yo realmente me puse a pensar, uno está aislado de todo, ¿no? De la escuela, de la familia, de los amigos, todo. Y está enfocado solamente en la iglesia. Y ahí yo me puse a pensar, pero yo sé esto, yo sé realmente esto o no. Y, y ahí me puse a pensar, yo nunca realmente tuve un testimonio de la iglesia. Y yo no quiero ir a la misión y desperdiciar este tiempo si no creo. Y entonces como yo estaba solo esa noche, me acuerdo que me la pasé de rodillas esa noche, orando, ayuné, a pesar de que no nos permitían ayunar en el centro de capacitación, yo ayuné y, y yo dije, si esto no es verdadero, yo me vuelvo. Y al otro día, pero yo me desperté, mira, abrí los ojos y supe que la iglesia era verdadera. Yo supe que José Smith era un profeta. Y eso fue lo que me mantuvo en la iglesia por años. ¿Fue Yo un sentimiento fuerte o...? Es como que yo ya sabía. No fue un sentimiento fuerte, sino que fue un sentimiento de paz, porque ya no tenía que preocuparme en irme a la casa, Mm. ¿no? Y eso yo me di cuenta de después. Claro, es que si yo me quedaba en la misión y no sabía que era verdadera, me iba a sentir como un fraude por 2 años. Si yo me iba a mi casa, todos iban a pensar que yo era un fracaso, porque no duré los 2 años en la misión, que no hubiera durado ni una semana. Entonces yo creo que inconscientemente yo supe que lo mejor para mí Mm. era decidir que la iglesia era verdadera. Ya. Entonces mi subconsciente se arregló todo ahí y yo me desperté sabiendo que la iglesia era verdadera. De ahí en adelante mi vida fue mucho más fácil. Eh, Esto hablas un punto muy interesante porque yo conozco mucha gente que trabajan por la iglesia Ujú. y veo en sus ojos cuando les hablo de los problemas de la iglesia, de los cuales quizás vamos a hablar más adelante, que les cuestan.
y tienen dudas reales, pero no lo admiten verbalmente. Yo creo que hay algo en la subconsciencia para ellos, de que se dan cuenta de que si ellos dejan de creer la iglesia, pierden su carrera. Y a lo mejor eso es algo parecido era parecido para ti. Y sí. Y, bueno, sí, era el miedo de perder el respeto de mis amigos, porque ya a esa altura casi todos mis amigos eran miembros de la iglesia. Porque mis amigos ya salían a bares, tomaban, se drogaban y todo. Entonces yo no quería participar en eso. Entonces casi todos mis amigos eran miembros de la iglesia. Irme de la misión hubiera sido casi como un suicidio social. Y bueno, ¿y qué tal tu misión, la experiencia? ¿Tus compañeros eran americanos, eran chilenos, una mezcla? Mi presidente de misión no le gustaba mezclar a los gringos y a los latinos. Entonces, de como 13 compañeros que tuve, yo creo que tuve 3 estadounidenses y el resto eran casi todos chilenos. Tuve un argentino y sí, o sea que tuve como 9 compañeros chilenos, un argentino y 3 americanos. ¿Te llevaste bien con todos? Mira, mi primer compañero, ¿sabes que en Chile no nos quieren a los argentinos en general? ¿No? Yo no sabía eso. En Argentina somos muy ignorantes del resto de los países, no sabemos nada. Entonces uno sale, piensa que nos vamos a llevar re bien. No nos quieren. Y mi primer compañero era muy chileno y él no me quería para nada. Entonces él como que todo lo que yo decía estaba mal. Me criticaba todo, ella era muy pesado. Y yo le conté a mi presidente, le digo, mire, mi compañero no me quiere, yo no sé cuál es su problema, pero él no me quiere. Y desde ahí en adelante mi presidente pensó que yo era un misionero problemático. Y después de ese compañero tuve otro con el que llevamos muy bien. Yo creo que me llevé muy bien con todos, excepto con el primero. Pero mi presidente estaba convencido que yo me llevaba mal con todos. Y una vez me entrevistó con un compañero chileno que tenía, nos hicimos muy amigos. O sea, yo lo quería mucho a él. Y mi presidente decía, ¿cómo se llevan? Muy bien, presidente, le estábamos los dos. Así le digo, nos llevamos bien, nos abrazamos todo. Dice, Elder, tiene que tener paciencia, ¿ok? Yo sé que no es fácil. Le digo, pero en serio nos llevamos bien. Pero sí, nos llevé muy bien, excepto con ese primer compañero. Y mi último compañero, en realidad, yo lo pedí. Mi presidente de misión dijo, si ustedes quieren ir a algún lugar, avísenme, porque yo no puedo leer mente. A pesar de que él podría haber recibido inspiración, ¿no? Y saber la voluntad de Dios, pero él nos pidió a nosotros que le dijéramos a él dónde queríamos ir. Y yo le dije, mire, yo no tengo ninguna preferencia, pero yo quiero terminar con tal Elder, con el que vivimos juntos una vez, pero no éramos compañeros. Y me lo mandó. Terminamos la misión juntos, el mismo día. Y sí, o sea, en ese sentido fue una buena experiencia, pero la misión en sí, ya sé que muchos no me creen cuando lo digo, pero fue una experiencia horrible, miserable. Fue una de las peores épocas de mi vida, honestamente. Aun cuando en el momento decías eso, o sí, eso lo dices después reflexionando. Bueno, en el momento yo decía, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? O sea, yo estoy trabajando muy duro. Yo tenía un compañero que no se quería levantar para estudiar, entonces yo estudiaba solo. Nos teníamos que levantar, qué sé yo, a las 7:30, a las 8 y salir de la casa a las 10. Él se levantaba a las 11 y él era mi compañero mayor, ¿no? Entonces yo no quería hacer demasiado problema para que mi presidente no pensara que yo era un elder, ¿cómo se dice? Problemático. Sí. Entonces yo me levantaba, estudiaba, me leí todos los libros. Me leí el milagro, ¿cómo se llama? Jesús el Cristo, que era el libro más grande. Sí. Me lo leí en el mes que estuve con él. O sea, estudié mucho, trabajé mucho. Cuando yo fui compañero mayor, no paraba de golpear puertas. No iba a visitar miembros porque me parecía una pérdida de tiempo. O si íbamos a visitar era con un plan. Pero, ¿sabes qué? Primero que nada, hacía mucho frío en el sur. Un frío tremendo. Llovía mucho. La gente no nos quería recibir. Y había pulgas en el sur. O sea, el sur de Chile es hermoso. Es realmente un paraíso.
pero hay muchas calles de tierra, hay muchas pulgas, entonces las pulgas se nos prendían y eso no sería nada, sino que ahí es donde yo aprendí que soy alérgico a las pulgas. O sea que por 2 años, excepto los 6 meses que pasé en el sur de todo, ahí en Punta Arenas, que es demasiado frío para las pulgas, viví con un picazón horrendo. Y, y bautizábamos muy poco. O sea, era una sensación muy fea. Y encima cuando bautizábamos, cuando yo fui compañero menor, mis compañeros les gustaba bautizar chicos porque son fáciles. Y yo eso no lo conté, yo eso nunca lo conté. Entonces yo decía, no estoy bautizando. Y yo no sé por qué, porque estoy trabajando duro, estoy orando, estoy leyendo la escritura, me dice la fe es obras. Ok, yo estoy obrando, pero siento que no tengo la fe porque no estoy convirtiendo a nadie. Entonces eso fue muy frustrante también para mí. Y yo sentía como, y esto es lo que yo pensaba, yo estoy trabajando y no estoy recibiendo el pago por mi trabajo. Si yo trabajara en una empresa y a mí no me pagan, yo le hago un juicio y me tienen que dar la plata. Pero la misión, ¿a quién le voy a hacer el juicio? A Dios, porque no me deja bautizar gente. O sea, y mi presidente de misión insistía que nosotros podíamos bautizar a 10 personas al mes si teníamos la suficiente fe. Entonces yo me sentía como un fracaso total. Por eso fue la misión muy difícil para mí. Es interesante lo que dices de que no bautizaste muchos, porque yo creo que la mayoría de las personas, cuando piensan en Latinoamérica en general, piensan que todos los misioneros tienen muchos bautismos. Y claro, hay sitios donde a lo mejor no hay tanto. ¿Por qué en tu misión piensas que era más difícil quizás que en otros países de Sudamérica? No sé si era, ¿eh? Mira, yo bautizaba todos los meses. Yo bauticé todos los meses y tuve cerca de 30 bautismos. Pero mi presidente quería que bautizáramos 10 al mes. Yo nunca tuve 10 bautismos al mes. Entonces yo sentía que por más que bautizaba todos los meses, y a veces hasta bauticé familias, yo era un fracaso igual, porque nunca tuve 10. ¿Me entendés? En Santiago Este bautizaban mucho. Y creo que era la este o la oeste, una de esas dos. Había compañerismo que bautizaban hasta 100 por mes. Pero si uno se pone a pensar, eso es imposible. ¿Cómo vas a bautizar a 100 personas al mes? Tenés que enseñar las 6 charlas, llevarlo a la iglesia 2 veces, encontrarles un amigo. Y todo eso a 100 personas al mes, no hay forma. Entonces lo que la gente estaba haciendo estaba bautizando sin charlas, sin visitas a la iglesia. A veces los bautizaban el primer día que los conocían. Y el cuñado de mi prima, la que me llevó a la iglesia, el cuñado de ella sirvió a la misión al mismo tiempo que yo en esa misión. Y él me mandó una carta diciendo, mira, si realmente quieres bautizar, esto es lo que tienes que hacer. Y me mandó, era como, no sé si, en esa época usábamos el modelo de compromiso, que era una manera era como una técnica de venta para llevar a la gente a la iglesia. Lo mismo en mi misión. Sí, pero este era como el modelo en compromiso en esteroide. Uno iba, por ejemplo, y decía, o sea, el libreto, tenía un libreto que me mandó él, y decía, bueno, ahora que hemos estado hablando, ¿cómo se siente? Si la gente decía, bien, ellos decían, ok, ¿y de dónde viene ese sentimiento? Ok, de Dios. Y uno generalmente habla con gente muy simple, ¿no? Gente con poca educación, entonces dice, de Dios, de Diosito, ¿viste? Bueno, mire, si Dios le está haciendo sentir así cuando nosotros le hablamos, eso quiere decir que si no se siente así, eso es del diablo. O sea, mire, si usted se siente así cuando nosotros le hablamos, ¿está dispuesto a seguir escuchándonos? Si uno dice que sí, entonces está dispuesto a seguir a Dios. Si uno dice que no, está dispuesto a seguir al diablo. Y lo decían así de frente. Mire, si usted no se bautiza, a pesar de que se siente así, usted sabe que está siguiendo al diablo. Entonces la gente se bautizaba a veces por presión, por esa manipulación que hacían. Y yo le dije a él, lo siento, pero esto yo no lo voy a usar. A mí me da vergüenza. Entonces me dijo, bueno, si no estás dispuesto a darle lo mejor, entonces no. ¿Eso era algo que él había creado o eso no. Fue repartido entre misioneros? Mira, yo no sé de dónde vino eso. No sé si vino de su líder de zona o de su presidente de misión, pero eso era algo que le dieron a él.
Y te digo, todos en su misión estaban bautizando como locos. Algunos bautizaban tanto que para no meterse en problemas al bautizar tantos, repartían los bautismos con los misioneros de la zona. Decía, ustedes bautizaron 10 nomás esta semana, tomen 10 de los nuestros, ¿no? Ya. Pues, pero en mi misión fue muy diferente porque yo serví en España. Sí. Yo puedo contar en los dedos de una mano cuántas personas bauticé. Sí, entonces, Europa es muy diferente. Era una mentalidad completamente diferente. Y de hecho, yo estaba en España durante vamos a decir, una explosión de inmigrantes de Sudamérica. Y la verdad es que la gran mayoría de nuestros bautismos eran de Sudamérica. Y incluso de mis compañerismos, es posible que no bauticé a ningún español. Tendré que pensarlo. Es posible que todos mis bautismos eran de sudamericanos. Y personas humildes, como tú dices, no son personas que fueron a la universidad o muchas veces ni fueron al colegio secundario. Sí. Estaban trabajando ellos, cogiendo fruta de los campos y utilizamos muchas veces los mismos modelos de compromiso. Pero sí, es interesante de las maneras diferentes que los misioneros utilizan para convencer a la gente. En mi misión ha parecido, solo que no tuvimos tanto éxito. Sí, entonces yo creo que yo no tuve tanto éxito, no porque no hubiera sido un buen misionero, porque yo realmente trabajé como loco. Pero el problema es que es muy difícil encontrar a 10 personas al mes que realmente se conviertan, ¿no? Yo decía, yo tengo que golpear todas las puertas porque la persona que esté buscando el evangelio está atrás de una de esas puertas. Entonces yo tengo que encontrarlos. Pero los misioneros que tenían éxito eran los misioneros que sabían cómo vender. Había un misionero en mi área una vez, en mi zona, que él era hijo de un 70, una autoridad general. Y a él, creo que era uno de los tantos Anderson. Y a él era famoso porque él salía a bailar los fines de semana. Él se escapaba, cuando su compañero estaba durmiendo, se escapaba y se iba a bailar. Todos sabíamos. Él decía malas palabras en las reuniones de zona, o sea, era un desastre, ¿no? Pero él bautizaba como nadie, hombre. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser este que ni le importa lo que está haciendo, que bautiza tanto, y yo que me estoy rompiendo para conseguir un bautismo? Yeah. Y los otros misioneros decían, bueno, pero es que algunos misioneros necesitan eso para sentirse bien, otros no necesitamos eso. Eso no tiene ningún sentido, porque yo no estoy acá para convertirme a mí, yo estoy acá para convertirlos a ellos. Pero bueno, después salen con eso, ¿no? La misión es para convertirse a uno mismo, que es la realidad. Pero este tipo era bueno para las ventas, ¿no? Hijo de un empresario poderoso. Tenía palique, como dicen. Tenía labia, decimos nosotros. Tenía labia el flaco este. Entonces, yo creo que uno podía tener éxito si uno sabía cómo hacerlo. Yo nunca fui un buen vendedor. Yo creo que tienes razón. Eso es mucho más venta que la gente se dan cuenta. Y nuestro presidente de misión, mira, él nos dijo una vez, este método que nosotros le estamos enseñando a ustedes es tan efectivo que cuando ustedes se vayan de la misión, esto lo pueden usar en sus carreras. Y yo conozco a un hombre que hizo una conferencia, un seminario de ventas, usando el modelo compromiso. Y yo en esa época no me di cuenta, le digo, o sea que lo único que estamos haciendo es vender. Pero en esa época yo la manera que lo vi es, wow, mira, cómo funcionan las cosas del Señor. No sé qué miércoles pensé, pero no lo veía, porque yo estaba con anteojeritos, ¿no? Yo tuve muchos de los mismos sentimientos también. Entonces, bueno, terminaste tu misión con honor y volviste a Argentina. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste al colegio, a la universidad o conseguiste trabajo? Mira, yo apenas llegué a Argentina, me llamaron como consejero del obispado del barrio donde vivía antes, porque mientras yo estaba en la misión, mi familia se mudó.
Entonces, mientras yo estaba viviendo en la otra casa, me llamaron consejero del barrio en el que yo vivía antes. O sea que estaba fuera del área de donde vivía. Pero eso es lo que pasa, lo que te estoy diciendo yo, de que dividían los barrios tanto y No tan había rápido nadie. que no había líderes, no había hombres, no había sacerdotes. Entonces tenían que tomar prestados sacerdotes de otros barrios. Y olvídate de tener secretario, nada de eso. Éramos Interesante. obispo, con los dos consejeros y listo. Algunos barrios ni siquiera tenían Y los no dos consejeros. les daban igual que vivías en otro barrio, no dijeron que tenías que mudar o... No se puede, allá no es tan fácil. Entonces, no, me aceptaron, sí. Mm, Sí. Aunque no es tan raro, acá en mi barrio, acá en Utah, sí, el obispo, el hermano del obispo vive en otro barrio, viste que acá hay un barrio cada 2 cuadras. ya, Él vive fuera de los límites del barrio y él era nuestro secretario financiero. Así que, interesante. sí. Fui consejero de barrio, empecé a salir con una chica que era la hija del presidente de Estaca y eso fue más presión que cualquier otra cosa. No tanto por ella y la familia, sino del resto de los miembros que me Ya. veían saliendo con ella y cuando te va a casar y va a ser obispo enseguida, porque viste cómo es. ¿Ella Y era alguien que conocías antes de la misión? no, La no, a conociste ella lo después. conocí después. En el barrio nuevo en el que me mudé. Ahí fue que la conocí. Y bueno, estuvimos como 2 años saliendo. Y eso Eh, es normal ahí, porque aquí en Estados Unidos, entre los mormones, eso es una eternidad. Ahí sí, es más común salir por 1 o 2 años antes de casarse o más. o más. Porque yo estaba en la Incluso entre universidad. los miembros. No es Sí, como sí. aquí que se casan en 3 meses o 6 meses. No, no, No. no. No, es más. No, deja. Pero bueno, yo salí con ella por mucho tiempo porque yo no tenía trabajo. Yo estaba en la universidad y era muy difícil conseguir trabajo. Entonces yo digo, bueno, cuando me reciba, consigo trabajo de maestro, ahí nos casamos. Y eso van a ser como 4 o 5 años. Pero no, eso era muy normal. Y, pero mientras yo estaba allá en Argentina, como el año de volver yo a la misión, ellos se mudaron acá a Utah. Se mudaron a Provo. Familia de tu novia No, mi familia. o tu familia, Mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos se mudaron a Utah, a sin Provo. ti. Sinmigo. A un Ah, departamentito en Orem. sí. Bueno, se mudaron con unos amigos de ellos de la iglesia de Argentina que se habían mudado acá primero. Y esos amigos los estafaron, les alquilaron una piecita como por $500 y no los ayudaron, no los sacaron a ningún lado a tratar de conseguir un auto, un trabajo, nada. O sea, Ya. pero por suerte tenían otros amigos que sí los ayudaron mucho. Y les fue bien. Entonces yo, como al año, mi escuela se fue de paro y allá en Argentina la escuela dura todo el año, no es como acá que dura 4 meses, ¿no? El semestre. Ujú. Allá una vez que empieza la escuela en enero, no, marzo, dura hasta diciembre. Entonces, al medio del año los profesores se fueron de paro, o sea que perdí un año entero. Mm. Digo, bueno, en vez de estar acá sin hacer nada, me voy a Estados Unidos, consigo un trabajo, ahorro algo de plata, me vuelvo y abro un negocio, algo. Pero una vez que yo llegué acá, yo no me quise volver porque ahí ya la conocía mi esposa. Y Ya. tú Entonces, sabes cómo son, ¿no? ahora cuando tú viniste a Estados Unidos, todavía era un joven y Claro, bueno, y 24 años. sigue siendo joven. De No corazón. somos tan jóvenes como antes, pero seguiste siendo activo y cuando fuiste a Utah estabas en la iglesia. Sí. Y vos sabés que una cosa extraña que me pasó es que yo empecé a ir al barrio en inglés. Y en ese barrio en inglés había varios latinos porque el obispo quería que fueran los latinos a ese barrio y les compró traductores. ¿Viste? Son unos Ajá, aparatitos que sí. recibían y había uno atrás traduciendo Ah, la sacramental, ¿no? Y yo iba y imagínate, yo era sumo sacerdote porque fui consejero de barrio. Entonces, yo iba a la reunión de los sumos y los sumos fueron a mi casa y dijeron, mire, eh, vos sos un sumo sacerdote y sos muy joven. ¿No te parece que te sentirías más cómodo yendo a los élderes? Claro, todos tenían de 50, 60 para arriba y yo yeah. tenía 24. Así que me mandaron a los élderes. Pero ahí ya empezamos a ir a los barrios latinos como para conocer más gente.
Yo fui muy, muy activo. Yo después de la misión, te digo, después de esa experiencia que tuve, Sí. yo era el más mormón de todos, ¿viste? ¿Cómo fue tu experiencia llegando a Utah como un inmigrante? Había algunas... se escucha la historia de que a lo mejor no les tratan igual o a veces se escuchan diferentes versiones, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en eso? Mira, yo soy medio tonto cuando alguien me hace un chiste, yo no caigo por muchísimo tiempo. O sea, soy muy malo para esas cosas. Y por ahí a mí me trataban mal y yo no me di cuenta, honestamente. Yo sentí que todo el mundo me trataba bien. O sea, a mí me gustó mucho Utah. Extrañé mucho, las cosas eran diferentes, todo estaba lejos. Eso era difícil. El idioma, yo no hablaba inglés cuando llegué acá. Y yo en Argentina estaba haciendo la carrera de español, o sea, castellano, ¿no? O sea que yo hablaba en Argentina mejor que el promedio, que el argentino promedio. Y yo llego acá y estoy hablando como un chico de 3 años, ¿viste? O sea, era muy humillante para mí. No podía ir a la universidad porque no teníamos la plata. O sea, yo no me sentí bien para nada. Y ahí fue que yo estaba juntando, mi mamá y yo nos compramos un restaurante de un chileno amigo nuestro y él quería ir a la universidad, no quiso saber nada con el restaurante, lo compramos y mientras yo estaba en el restaurante, yo digo, bueno, voy a ahorrar plata y me voy. Y ahí, Argentina. Y mientras estaba en eso, ahí fue que vino mi esposa, nos conocimos y ¿La conociste en el restaurante? Sí. ¿Ella vino a comer o a trabajar? Sí, no, a comer. Ella vino a comer, yo la vi, yo me acuerdo que hacía muchas chicas lindas dentro del restaurante, ¿no? Pero sí, yo la vi a ella y digo, yo esta chica la conozco de algún lado. Como esas historias, ¿viste? Yo la conozco a esta. Y me quedó grabado, vos sabés que yo fui y la hablé, yo incluso me animé a ir a hablarle. Y por suerte ella hablaba un poquito de español, así que entre medio spanglish nos hablamos. Sí. Y después yo fui a una actividad de una capilla y estaba ella ahí. Se ve que le gustaba a ella juntarse con los latinos. Y así fue que nos conocimos y yo iba a la fiesta de los latinos y ella estaba ahí, así que... ¿Y sí, ella era un miembro fiel? Sí, sí. Ella es hija de los pioneros de Utah. Viste que acá eso es una cosa, viste que hay un grupo, una organización que se llama las Hijas de los Pioneros de Utah. Ella, si quisiera, podría ser parte de esa organización porque uno tiene que ser mujer y tiene que ser hijo de pioneros como de la, no sé, tercera o cuarta generación. De los primeros que vinieron a Utah. Claro. Con el Brigham Young. Sí. Y ella, la familia de ella eran los Eldridge. Y yo sé que cuando yo fui al cementerio de Salt Lake, viste que ahí está... menos Brigham Young, están todos, está Hinckley, está Monson, y están los viejos también, está Porter Rockwell, está, viste, todo eso, y ahí hay unos Eldridges. Y hay un Eldridge que tiene como un monumento, así que deben haber sido gente importante. Ella viene de esa línea. Sí. ¿Ella sirvió la misión? No, ella, no sé, es raro, ella y yo era muy mormón, yo era muy defensor de la iglesia, pero había ciertas cosas que no me gustaban. ¿Viste? Hay ciertas cosas que no me entraban. La palabra sabiduría, por ejemplo, nunca me entró. ¿Por qué uno no puede tomar café, pero sí puede tomar Coca-Cola? La Coca-Cola tiene cafeína. ¿Qué pasa entonces? O sea, esas cosas nunca me cuadran a mí. El sentido lógico no me cuadraba. Pero yo esas cosas me las guardaba, las dejaba ahí atrás, ¿viste? Y yo creo que mi esposa era más o menos así también. ¿También lo guardaba o te lo decía? Ella no se lo tomaba todo tan en serio, pero nunca se hubiera ido de la iglesia, por ejemplo. Si ella se hubiera casado con otro tipo, capaz que todavía estaba ahí tocando el órgano en la iglesia. Bueno, para ella era la vida, no sabía ninguna otra vida. Claro, ella vivió en Arizona, viste, en Arizona hay muchos miembros, se mudó a un pueblito en Oregon donde también había muchos miembros, después se mudaron a Utah donde son todos miembros. O sea, esa fue su vida. ¿Te casaste en el templo, me imagino? Sí, nos casamos en el templo. ¿En cuál templo? Timpanogos, es el que está ahí cerca de Provo. Era el templo nuevo en esa época, era muy bonito. ¿Tu padre no podía ir? No, mi papá se quedó afuera. Y el papá de ella también. ¿Y eso fue algún problema o tu padre ya estaba acostumbrado a eso? Sí, pobre. Mi mentalidad era, mira, si yo le di la oportunidad de bautizarse. Si él no se quiso bautizar, que se joda, ¿no? Él tiene que... Ahora lo veo como algo muy cruel. O sea,
¿cómo no le damos la oportunidad a mi papá que me vea casarme, ¿no? Pero Yeah. después hicimos la recepción en mi casa, la fiesta, así que bueno, ahí estuvimos todos. Y creo que eso es lo más importante para él, pero él nunca dijo nada. ¿Cuáles eran tus llamamientos que tenías después de casarte hasta que dejaste la iglesia? Por muchos años nos tuvieron en la primaria con mi esposa, porque yo creo que esa es su manera de hacer que uno quiera tener hijos. Sí. Porque no hay nada como para incitar a alguien que tenga hijos que tener que cuidar a 8 o 10 chicos ajenos, ¿viste? De 5 años. Es lo mejor que hay. Muchos años tuvimos la primaria. Y cuando nos mudamos acá a Ogden, fui maestro de la clase de élderes, después fui maestro de la clase de sumos sacerdotes y después fui secretario ejecutivo del obispo. Y ese fue el peor llamamiento que tuve. Porque, mira, yo tengo una fobia a los teléfonos. Es algo que descubrí que es algo que existe. Y es bastante común. Hay gente que le tiene fobia a los teléfonos. Yo prefiero manejar 1 hora para ir a hablar con alguien en persona que llamarlo por teléfono. No me gusta para nada. En serio. Y mi trabajo era llamar a la gente por teléfono para que oraran en la sacramental y para que vinieran a hablar con el obispo. O sea, yo tenía que llamar a la gente para molestarlo. Eso para mí era una tortura. Además de eso, tenía que ir a la iglesia a las 6 de la mañana, porque la iglesia empezaba a las 9. Empezábamos con la escuela, con los élderes. Empezábamos con los quórums, después nos íbamos a la escuela dominical, después la sacramental. Pero teníamos 3 horas de reuniones antes, ¿no? Entonces yo iba a las 6 hasta las 9, a las 9 venía a mi casa, lo iba a buscar a mi familia. En realidad la iglesia está acá a media cuadra, pero levantarse a las 5:30 de la mañana un domingo. Y ahora después que llevo tantos años fuera de la iglesia, de verdad no podría volver a hacerlo. Y yo eso lo hice como por 2 años. Sí. O sea, yo llegaba el domingo y ya me deprimía, ¿viste? Era tan feo. ¿Cuál fue tu mejor llamamiento? ¿Qué te gustaba más? A mí me gusta mucho enseñar. Y me gustaba mucho enseñar. ¿Sabes qué? Me gustaba más enseñar a los sumos, porque yo de la manera que lo veo, enseñar al quórum de élderes es como enseñar en el high school, en la secundaria. Todos los élderes, ¿no? Recién casaditos, todo tratando de ser el más espiritual de todo, ¿viste? Sí. Pero uno llega al quórum de los sumos sacerdotes y esa gente grande ya, a nadie le importa qué piensan los demás. No les importan las apariencias. Ellos dicen lo primero que se les llega a la cabeza, lo dicen. Y esa clase era divertida. Yeah. Y esa la hice también por mucho tiempo. Incluso cuando fui secretario de barrio seguía enseñando. Bueno, a mí también me gustó enseñar. Y yo diría que mi llamamiento favorito fue, yo fui por 5 años maestro del sacerdocio y me encantó. Uh-huh. Yo también. Bueno, pues muy interesante. Hemos escuchado bastante de tu experiencia dentro de la iglesia y eres tú bastante activo. Sí. Era. Y bueno, ahora ya no. Y bueno, creo que ahora hablaremos un poco de cómo cambió esa cosa. Ok.